Ah, diga conmigo, mentes de gobierno. Esto es lo que vamos a considerar en dos partes. Voy a compartir una parte ahorita con ustedes y después del almuerzo, de la comida, pues vamos a concluir con esta temática de mentes de gobierno. Ese es el título. El tema que vamos a estar desarrollando justamente es renovando el espíritu de nuestra mente. Esta renovación del espíritu de la mente, la que va a traer como realidad y como resultado una mente de gobierno. Cuando hablo de mente de gobierno, hablo de una mente que expresa en todo lo que piensa y lleva a cabo el gobierno de Cristo y manifiesta el reino de Dios. Entonces, para que esa mente pueda ser una realidad de gobierno y de expresión del reino, debe de haber un renuevo en el espíritu de nuestra mente. Y es lo que vamos a estar considerando. Y veamos esto, en la vida nosotros de repente pasamos por situaciones donde nos damos cuenta que necesitamos hacer cambios. Un ejemplo básico que las hermanas se van a identificar rápido es, de repente usted está en su casa y ve que la distribución de los muebles como que ya no mucho, como que ya no se siente el mismo espacio, como que de repente se sumaron cosas y entonces es necesario para la comodidad replantearnos cómo organizamos los muebles. Y ahí están las hermanas dándole vuelta a todas las cosas, ¿verdad? Para organizar mejor el lugar y que haya más amplitud y disfrutar mejor. Pero eso es un movimiento, eso es un cambio muy superficial. Hay ocasiones en las que los cambios deben ser más a fondo. Hay ocasiones donde vemos que ya la casa tiene grietas, donde ya se está filtrando humedad y ya hay que hacer cambios estructurales profundos, a detalle. Entonces, justamente esto es lo que las escrituras nos hablan en cuanto a la renovación del espíritu de nuestra mente. Otro ejemplo muy práctico puede ser nuestro dispositivo móvil. ¿A cuántos les ha pasado que quieren tomar una foto o un video y el dispositivo les dice espacio insuficiente? ¿Cómo cae mal que en el peor momento el dispositivo nos lance ese mensaje? Y entonces tenemos que empezar a hacer un cambio que inicialmente es muy superficial. ¿Qué hacemos? Buscar fotos y videos viejitos y empezar a borrar para que el hecho de borrar esos videos genere un poco más de espacio y ya podamos grabar algo nuevo. Pero llega el momento en el que nuestro dispositivo ya no da ni para un lado ni para el otro. Y entonces ya no es un asunto solo de borrar fotos, sino es un cambio interno ya en el núcleo de todo lo que hace funcionar el sistema de nuestro dispositivo. Y es entendiendo estas analogías justamente lo que el apóstol Pablo hace referencia en cuanto a la renovación del espíritu de nuestra mente. Amados, hay momentos en los que definitivamente hacer cambios sutiles es necesario, pero nos topamos con una realidad de necesidad en hacer cambios de estructuras más profundas. A esto es a lo que el apóstol Pablo lo determina como la metanoia, la renovación del espíritu de nuestra mente, que no hace referencia nada más a cambios de pensamientos
superficiales. No hace referencia únicamente a sustituir un pensamiento por otro, sino está el apóstol Pablo es avanzando a la renovación y transformación de la disposición interior de la mente que produce todos los pensamientos, las estructuras mentales que tarde o temprano terminan por gobernar todas nuestras decisiones e impacta todo lo que nosotros hacemos en nuestra familia, como padres, como hijos, como hermanos, como vecinos en la sociedad, como trabajadores, como empresarios, como negociantes y en nuestra vida congregacional, también como iglesia, cómo ejercemos nuestro servicio al Señor y nuestro liderazgo al Señor. Es por esto que el apóstol Pablo nos recuerda que no basta con cambiar algunas ideas o pensamientos superficiales, sino necesitamos es una transformación radical desde la raíz, renovando el espíritu de la mente. No solo los procesos mentales, sino la raíz de donde ellos provienen, la fuente de donde ellos provienen. Entonces, leamos por favor Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versos del 17 al 24. Es en estos versos que encontraremos esta realidad que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace conocer y entender en cuanto a la renovación no superficial de pensamientos, sino una profundidad en la raíz de estos mismos. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24, dicen las Escrituras: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces vea que el apóstol Pablo inicia es haciendo un contraste entre los otros gentiles y los gentiles que han creído en Cristo, que han sido por él enseñados y que han experimentado esa nueva vida. Ellos ya no están ajenos a la vida de Dios, los otros gentiles sí. Por eso las cualidades de ambos son distintos y el apóstol exhorta a que no andemos como andan los otros gentiles. ¿Y cómo es que ellos andan? Ellos andan es en la vanidad de su mente, y en lo que nosotros, como quienes hemos tenido la mente de Cristo, no podemos vivir igual que ellos. Esta expresión en la vanidad de la mente, vanidad viene del griego matoites, que significa vacío, futilidad, inutilidad, aquello que carece de propósito real. Esta es la vanidad, un asunto completamente intrascendente, vacío, no tiene utilidad, carece plenamente de un propósito. Y luego usa la palabra mente como el nous, que tiene que ver justo con el entendimiento, el conocimiento moral, la conciencia moral, la facultad de pensar
y razonar. Entonces, entendiendo estos dos términos, la frase vanidad de la mente lo que significa es un entendimiento vacío, sin dirección ni propósito divino. Esto es andar en la vanidad de la mente. O sea, entonces, un entendimiento vacío. Y ese entendimiento vacío provoca que vivamos sin dirección y sin el conocimiento del propósito eterno de Dios. Por eso es que quienes andan en la vanidad de su mente viven haciendo lo que les place, aunque aquello que hagan no honre a Dios, no agrade a Dios, y están conscientes de que eso malo que se está ejecutando tarde o temprano va a traer consecuencias graves. Pero ¿por qué no importan esas consecuencias graves? Porque no hay entendimiento de propósito. Es una vida vacía. ¿Usted piensa que realmente las personas que se inician en las drogas, los jóvenes que se inician en las drogas, en el alcoholismo, no saben que van a tener consecuencias futuras? Claro que lo saben, si no son tontos. Pero como no hay propósito, entonces esos finales no importan. Como no hay entendimiento de un propósito eterno y divino, entonces ese proceso no tiene sentido. Y esta es la instrucción que el apóstol Pablo da. Nosotros no podemos vivir desde esa realidad en un entendimiento vacío, sin dirección ni propósito. Este asunto de andar en la vanidad de la mente tiene que ver entonces con vivir todo lo que nosotros hacemos, todo lo que provoca nuestra manera de pensar y razonar, termina siendo un asunto vacío, inútil y que carece de propósito eterno. Y la iglesia de Cristo no puede vivir desde esta realidad. Sí, esta básicamente es la mente humana, la mente adámica, la mente que nosotros hemos traído porque arrastramos la imagen del Adán terrenal, y así como fue el terrenal, así son todos los terrenales, como almas vivientes que están atrapados en los deseos engañosos, desalineados del propósito eterno de Dios. Esta vana mente es una mente que, claro, produce pensamientos, pero no puede dar fruto espiritual, que razona, pero no desde una realidad de verdad, que busca, pero que nunca encuentra satisfacción, porque no hay justamente un propósito, porque es fútil, inútil, vacía. Esta mente adámica, cuyo pensamiento es continuamente el pecado, cree que puede estar bien sin el gobierno de Dios. Piensa que esa parte de lógica moral que puede tener le va a llevar a ser bien en todas las cosas, pero esa capacidad y sentido moral de la mente caída tiene un límite en la capacidad de hacer el bien, y justamente está relacionada con la capacidad humana de hacer el bien, y es lo que la limita grandemente, porque por naturaleza nosotros lo que éramos era hijos de ira, por naturaleza. Y por eso Efesios 2 dice que andábamos en la vanidad de nuestra mente, conforme a los deseos de nuestra carne y de nuestro corazón. Es esa realidad de la que el apóstol Pablo nos está diciendo: ustedes no pueden andar como los otros gentiles. Ellos viven así porque tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, cegado por el pecado. Y lo que ellos están es ajenos a la vida de Dios. Pero nosotros no somos ajenos a la vida de Dios. Hemos participado de esa vida, participamos de esa nueva naturaleza. Por eso lo que la iglesia hace constantemente es apartarse de esa vana mentalidad que tenemos, es
por naturaleza y entramos en un proceso de renovación. Y quiero que consideremos ahora esta realidad. Y es que en contraste a la forma de vida de los otros gentiles, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser renovados. La renovación, la palabra griega que el apóstol Pablo usa para renovación es ananeo, que lo que significa es hacer de nuevo, rejuvenecer, refrescar. Y notemos que esta palabra en su sentido pleno no habla de un cambio cosmético externo, sino de una transformación interna continua. No se trata de maquillar pensamientos, no se trata nada más de superficialmente sustituir un pensamiento malo por uno nuevo, sino se trata de hacer de nuevo, rejuvenecer, refrescar. Es entonces donde renovar es quitar lo viejo para establecer lo nuevo. Como cuando las hermanas dicen, voy a hacer una renovación en mi armario. Ese es el terror de los varones. Porque ¿qué implica voy a renovar mi armario? Todo este viejero lo voy a tirar. Y vamos a irnos de compra y vamos a meter todo nuevo. Entonces, renovación no es tomar algo viejo y ponerlo bonito. Renovación es completamente quitar lo viejo para establecer lo nuevo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está invitando, a que nosotros vivamos en ese proceso continuo de renovación en el espíritu de nuestra mente. Un quitar por completo lo viejo, lo que tiene que ver con la vana mente, con la vana manera de vivir, con la mente adámica que está viciada con sus deseos engañosos, su pecado, y que porta la naturaleza del Adán terrenal, y empezar a fluir desde una nueva identidad en Cristo, desde la realidad de su mente en nosotros. Por lo tanto, amados, renovar el espíritu de nuestra mente no es quitar algunos pensamientos viejos y sustituirlos por nuevos pensamientos, sino es abandonar completamente una estructura de pensamiento, y esto se divide en un suceso y en un proceso que vamos a considerar más adelante. Pero renovar, entonces, no es un asunto estético de maquillaje. Renovar no es un asunto de tener un pensamiento malo, pecaminoso, adámico, como nos compartía el pastor, de derrota, de miseria, de miedo, y maquillarlo por un pensamiento de texto bíblico. No se trata de eso, sino de que esa forma de pensar sea completamente quitada. Esa vieja manera de pensar, creer y estructura mental de pensamiento sea reemplazada plenamente por una realidad nueva, divina, en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos hasta este momento? Y es que, amados, si no renunciamos completamente a una estructura mental, ellas siempre van a terminar por gobernar todo lo que nosotros somos, decidimos y hacemos. Consideremos lo siguiente: cada pensamiento, todo inicia con un pensamiento. Cada pensamiento lo que genera es una idea. Notemos los pensamientos como semillas que cada uno, sembrada en nuestra mente, produce una idea que empieza a tomar forma. Entonces, ningún pensamiento es aislado. Todo pensamiento funge como una semilla en la mente que se siembra, se introduce, y usted le va dando vueltas y le va dando vueltas y se transforma en una idea. Y cada idea lo que genera es una forma o un modo de pensar,
de pensamiento. Las ideas repetidas como semillas en nuestra mente se convierten en patrones, en una manera habitual de interpretar la realidad. Tú no piensas como piensas por casualidad. Desde tu niñez te implantaron pensamientos que empezaron a generar ideas que finalmente llegaron a formar un modelo de pensamiento. Tu forma de pensar hoy no es resultado de la nada. Estuviste toda tu vida en un proceso donde te sembraron pensamientos que se volvieron ideas, y eso es lo que ahora determina cómo tú ves todas las cosas. Hay personas que para ellas algunas prácticas son malas y no deberían hacerse, y otras personas que dicen, no, pero si eso es como muy normal. ¿Cuál es la diferencia? Que la forma de pensamiento de ahora fue definida por todo lo que esa mente recibió como pensamiento y estructuró como ideas. Por eso se define que cada mente es un mundo, que no es casualidad. Fuiste formado en eso. La escuela, el colegio, te sirvió como formación para que tú generes una forma de pensamiento. ¿Por qué crees tú que ahora están los organismos judiciales y el gobierno intentando meter la ideología de género en las aulas de los niños de preprimaria? ¿Por qué no lo están haciendo con los varones y señoritas de básicos y diversificados? Porque ellos ya tienen una estructura mental, ellos ya tienen una forma de pensamiento, pero lo están haciendo es con los niños pequeños que todavía están recibiendo esas semillas de pensamiento, están improntando ideas que cuando ellos crezcan van a poder definir su forma de pensar y ver la situación. Es ahí donde para ellos va a ser muy normal ver a un hombre con otro hombre, ver a una mujer con otra mujer, ver a hombres creyéndose mujeres, ver a mujeres creyéndose hombres y todos estos creyéndose animales. Y va a ser muy normal. Nosotros nos atacamos porque nuestra cultura y nuestras primeras ideas y pensamientos fueron: usted es hombrecito, usted no hace eso, usted es macho. Déjele eso a las niñas, ellas sí pueden hacer eso. Entonces ahora nuestra forma de pensar, no, eso es de mujeres, esto no es de hombres. Pero porque esa forma de pensar fue generada desde un pensamiento pequeño que funcionó como una semilla que generó ideas. Esas estructuras de ideas determinaron nuestra forma de pensamiento. Y cada modo de pensar lo que constituye es una estructura mental. Y esta estructura es como un edificio en su interior. Es todo un sistema de creencias, valores y percepciones que organizan la vida. Entonces, ninguna idea que surge, ningún pensamiento que llega va a ser aislado ni va a ser irrelevante. Cada pensamiento que tú gestionas en la mente y que se convierte en idea, que genera nuestra forma de pensar y de ver al mundo, va por finalizar construyendo una estructura mental interna que va a definir todos nuestros valores y percepciones en cuestión de la vida. Y finalmente, cada estructura mental genera una forma de gobierno. Tú vas a tomar decisiones y vas a hacer cosas desde lo que consideraste en tus valores y forma de ver la vida como resultado de estructuras mentales formadas desde pensamientos, ideas y concluidas en esas edificaciones que van a gobernar todo lo que tú eres. Lo que pensamos repetidamente termina dirigiendo nuestras decisiones, emociones y acciones. En otras palabras, amados, la mente no solo refleja la vida, la mente gobierna la vida. Tú no tomas decisiones
eh, de casualidad. Tú tomas decisiones es desde la estructura mental que te gobierna. Todas las decisiones que tomas y ejerces no son asuntos de casualidad y de cómo llegué hasta eso. Todo, consciente o inconsciente, fue formado es por estructuras mentales que ya determinan tus valores, lo que tú eres y cómo ves la sociedad y la vida. Y nos guste o no, somos gobernados por esas estructuras que ya fueron implantadas en nuestra mente. Ellas nos hacen ser lo que somos, actuar como actuamos y tomar las decisiones como las tomamos. Por eso a veces nosotros pensamos, yo mejor hubiera pedido consejo para esto, porque la decisión que yo tomé, de veras que me llevó al fracaso. Y cuando pensamos en otra persona que puede o ha tomado una decisión mejor, decimos, ala, ¿cómo no me guié por un consejo de esa persona? Pero no fue una decisión al azar, fue resultado de toda tu estructura mental. Fue resultado de todo como ha sido enseñado desde tu niñez hasta este tiempo. Y es ahí, amados, donde justamente renovar el espíritu en nuestra mente se vuelve un asunto glorioso, pero también un proceso a veces doloroso. Porque arrancar estructuras mentales, ay hermano, eso básicamente es como querer borrar toda tu infancia y adolescencia, porque ahí las formulaste. Y entonces cuando te enfrentas a una verdad en Cristo, revelada por las Escrituras, que establece el reino de Dios, pero que no combina con tu estructura mental, tú tienes problemas serios para asimilarlo. Tú tienes problemas serios para aceptar esa verdad, porque ya tienes estructuras mentales impuestas incluso por la misma religión. ¿Por qué es que nos ha costado tanto el cambio del viejo pacto al nuevo pacto? Porque desde que nos congregamos por primera vez, nuestros primeros pensamientos, primeras ideas y estructuras mentales fueron conforme a las estructuras del viejo pacto. Y entonces cuando nos enfrentamos a la verdad y realidad del nuevo pacto, hay cosas que nos cuesta asimilar, porque tendríamos que borrar nuestros 10, 15 y 20 años de vida cristiana para asimilar una nueva vida en Cristo. ¿Se da cuenta de lo trascendente de la mente y los pensamientos? No son asuntos al azar. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a no andar conforme a la vana manera de vivir y de pensar de los otros gentiles, sino que constantemente nuestra mente sea renovada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que renovar? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo pide que renovemos y en lo que seamos renovados? Diga, el espíritu de nuestra mente. Notemos cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no dice que tenemos que cambiar únicamente pensamientos o algunas ideas, sino lo que debemos de renovar es el espíritu de nuestra mente. El espíritu de nuestra mente. Entonces, esto trasciende a ideas, conceptos y pensamientos superficiales. De hecho, la expresión el espíritu de nuestra mente es una construcción única en el Nuevo Testamento. Esta expresión, el espíritu de nuestra mente, no se vuelve a mencionar en ningún otro lugar de las Escrituras, pero expresa una realidad gloriosa y justamente vamos a ir conociéndola y entendiéndola. Entonces, el apóstol Pablo usa dos términos griegos para hablar del espíritu de la mente. El primer término que él define como espíritu es el neuma, que justamente significa espíritu o principio vital. Este es el neuma, espíritu y principio vital.
O sea, es un asunto justamente de raíz, trascendente. Es lo que produce vida, es lo que produce de raíz nuestra estructura mental, el neuma, el principio vital, la médula espinal de nuestra mente. Y luego usa de nuevo el término nous, la mente, el entendimiento. Entonces, en una construcción única en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo no habla de pensamientos aislados, sino cuando él dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, él está determinando la renovación no de pensamientos aislados, sino de la disposición interior que gobierna la mente, donde surgen los pensamientos, las ideas, las cosmovisiones y las estructuras mentales. Pablo no está diciendo transformen un pensamiento viejo en uno nuevo. Él está diciendo el espíritu de la mente, la disposición interior que gobierna cómo se gestionan todos los pensamientos e ideas mentales. Esto es lo que debe ser renovado. Es la raíz espiritual que determina cómo nosotros pensamos, cómo nosotros sentimos, cómo nosotros actuamos y cómo nosotros decidimos. No es renovar el pensamiento malo, sino lo que lo produce, la fuente de él. No sé si me explico. O sea, el problema no es que tú tengas una idea y mentalidad de derrota y de miseria. Y el apóstol Pablo no está diciendo cambien el pensamiento de derrota por uno de victoria. Él está diciendo quiten la fuente que está produciendo el pensamiento de esclavitud. Quiten, arranquen la fuente, la disposición interior que está produciendo en ustedes pensamiento de pecado. Quiten la disposición interior y la fuente que determina cómo estás pensando, cómo estás sintiendo, cómo estás actuando y cómo estás decidiendo. Entonces no se trata de renovar nada más aisladamente ideas o conceptos, sino de transformar la fuente espiritual que produce los pensamientos. ¿Cómo vamos con esto, hermano? Usted me preocupa cuando se queda así de calladito y que ya no sé si está anotando o no, o qué querías anotar y ya no alcanzó. ¿Cómo vamos en este asunto? ¿Todo bien? Ok. Amados, necesitamos por la instrucción de las Escrituras, renovar, hacer nueva la fuente espiritual que alimenta la mente. La mente adámica opera bajo una fuente espiritual muerta en delitos y pecados. Entonces, por naturaleza, sus pensamientos, sus ideas, sus ideologías, la cosmovisión de cada persona y la estructura mental de cada persona tendrá una naturaleza de corrupción, de deseos engañosos. En cambio, la mente de Cristo es una mente que expresa el gobierno de Dios. Es una mente que lo que trae en su naturaleza es discernimiento, autoridad espiritual y justamente expresa pensamientos, ideas y una cosmovisión es alineada con la voluntad de Dios. Por eso también en la carta de los Efesios, cuando el apóstol Pablo establece en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. Pero el apóstol Pablo no está dando una
lista de pensamientos nuevos con los que sustituimos pensamientos viejos. Él está expresando es la nueva naturaleza del espíritu de una mente que ahora es gobernada por Cristo. Él no está diciendo sustituyan su pensamiento de crisis por un pensamiento en lo que tenga buen nombre. Cambien ese pensamiento aislado de fracaso por un pensamiento que tenga virtud. Cambien ese pensamiento de pecado por un pensamiento que tenga buen nombre. Él está definiendo la naturaleza del nuevo espíritu que hace que nosotros pensemos, ideemos y tengamos estructuras mentales. Ya no es en una mente adámica de pecado, viciada con los deseos engañosos, que está sumida en asuntos terrenales, sino es la mente de Cristo establecida plenamente en nosotros, que de ella emanan nuevos pensamientos, cuya esencia es honesto, puro, de buen nombre y en lo que hay virtud. Vamos bien con este asunto, amados. Ok, entonces, el espíritu de vuestra mente significa que la renovación cristiana no es un asunto únicamente intelectual, sino espiritual desde la raíz. Hay momentos en los que realmente decimos, uy, no, este pensamiento de veras tiene que ser cambiado por una verdad en Cristo. Y podemos hacer cambios sutiles y podemos maquillar la mente adámica. Pero llega el momento en el que te das cuenta es que no vas a poder hacer cambiar todos tus pensamientos, sino es la raíz, el espíritu de la mente, la que realmente ha sido renovada, quitada la mente adámica por la mente de Cristo. ¿Vamos bien con esto, amados? Entonces, el cambio principal y vital de nuestra mente es pasar de un espíritu caído a un espíritu vivificado en Cristo. En otras palabras, Pablo enseña que la mente debe ser regenerada es en su orientación espiritual y no solo en su contenido. Amado, el contenido, los pensamientos que produzcas, las nuevas ideas que surjan y las estructuras mentales que se establezcan como resultado de la renovación del espíritu, no van a ser superficiales, sino van a ser el resultado de la renovación del espíritu. Tú puedes luchar hoy y el resto de tu vida porque tus pensamientos empiecen a ser pensamientos que honren a Dios y no lograrlo jamás, porque la fuente de donde esos pensamientos proviene es la mente adámica, es el Adán terrenal. Estás produciendo pensamientos desde un espíritu muerto en delitos y pecados. Así que puedes luchar todo lo que quieras tratando de cambiar un pensamiento malo por uno bueno, que vas a vivir así el resto de tu vida. Y en algunas ocasiones lo vas a lograr y en otro montón no. Pero el asunto es atacar ese problema es desde la raíz. El problema no es el pensamiento. El problema es el espíritu que lo está produciendo. Ese espíritu es el que debe ser renovado. Cuando ese espíritu es renovado, entonces todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre y todo lo que hay virtud alguna será un asunto natural, porque proviene de una nueva fuente, de la mente de Cristo, esa mente gobernando todo lo que nosotros somos. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Resumiendo, tratando de resumir todo esto
en una oración precisa. El espíritu de nuestra mente es la disposición interior transformada por el Espíritu Santo que gobierna el pensamiento, pasando de la lógica adámica a la mente de Cristo, capaz de discernir, gobernar y expresar la vida del reino. Gracias por su alegría. Les voy a repetir esa síntesis. Les voy a repetir esa síntesis. El espíritu de vuestra mente, renovar el espíritu de nuestra mente es la disposición interior transformada por el Espíritu Santo que gobierna el pensamiento, pasando de la lógica adámica a la mente de Cristo, que es capaz de discernir, gobernar y expresar la vida del reino. Amados, esto quiere decir es que la fuente de donde provienen los pensamientos que gobiernan las ideas y estas nuestra forma de pensar y hacer las cosas, las estructuras mentales que gobiernan nuestra forma de ver y sentir, ya no es una mente adámica, sino ahora ha sido completamente renovada. Ya vimos que renovar no es mejorarlo, renovar es quitarlo para que lo nuevo sea establecido en Cristo Jesús. Entonces no se trata de maquillar un pensamiento, sino que la nueva fuente de pensamiento sea Cristo Jesús. Ya no es gobernada nuestra mente por un espíritu muertos en delitos y pecados, sino es gobernada por la mente de Cristo, un espíritu que nos ha dado vida. Me llamó la atención en una ocasión un pastor predicando y él decía: cada vez que usted tenga un pensamiento malo, cante una alabanza, lea un texto bíblico para que ese pensamiento se vaya. Y la intención era muy buena, ¿sí? En ese momento dije yo, impresionante, porque la intención era buena. La intención era justamente esto, solo que él lo estaba expresando a la luz de lo que podía entender de las Escrituras. El problema es que la raíz nunca fue cambiada. Y entonces vas a tener que pasar cantando alabanzas todo el día. Vas a tener que pasar con la Biblia aquí y no hacer otra cosa. Porque tu mente adámica, con una fuente espiritual muerta, seguirá todo el tiempo gestionando pensamientos de muerte. Entonces necesitamos es la renovación del espíritu, la disposición interior que gobierna todo lo que nuestra mente es. Pablo, en el versículo 28 de ahí de Efesios capítulo 4, nos da un ejemplo claro de esta renovación. Y en ese verso 28, él dice que el que hurte, no hurte más. Ahora, este sería nada más un cambio superficial de pensamiento. Hurtar por no hurtar. Pero él no lo deja únicamente ahí, sino que lo lleva a una realidad superior, a una transformación. Y el verso finaliza diciendo: si no, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es la transformación. No es solo el que hurte, no hurte más, sino en la renovación del espíritu de la mente. Ahora es: trabaje, haga cosas buenas con sus manos y ahora ayude al necesitado. ¿Me explico? Entonces, amados, hay una urgencia no de renovar pensamientos aislados, sino una trascendencia de que el espíritu de mi mente sea completamente transformado. Y el verso nos dice que como resultado de esta renovación del espíritu de nuestra mente, nos revistamos del nuevo hombre,
creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Que nos despojemos del viejo hombre, de esa vieja mentalidad, de ese Adán terrenal, y ahora seamos revestidos del nuevo hombre. El verbo que utiliza el apóstol Pablo para vestirse es endisatai, que justamente quiere decir vestirse, ponerse o revestirse, que es una acción intencional. Así como nosotros nos ponemos una nueva prenda cuando hacemos alguna tarea diferente, el creyente debe asumir su nueva identidad en Cristo. Revestirse del nuevo hombre es asumir nuestra nueva vida e identidad en Cristo, que ahora pertenezco al Cristo corporativo, al Cristo que es expresado en cada uno de los que Él habita. Esto es revestirnos del nuevo hombre, asumir una nueva identidad de hijos en Él, y que ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cristo en la tierra eres tú, expresándolo en tu espíritu, manifestándolo por todos lados. Amén. Este es la realidad de ser revestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre no habla de nosotros, sino de nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Por eso este es un kainos, hombre, con una nueva calidad, con una calidad distinta, con una nueva vida, con una nueva naturaleza. No es simplemente un hombre más reciente o que aparece en el tiempo, sino es una nueva creación. Y es esta realidad del Cristo corporativo, que tiene su máxima expresión en cada hijo renacido, donde Él ha impartido su vida y donde Él habita y mora. Entonces, esta realidad de poder renovar el espíritu de nuestra mente traerá como consecuencia natural despojarnos del viejo hombre, con esa mentalidad adámica, terrenal y humana, para ser revestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados, el nuevo hombre refleja el carácter pleno de Dios, su justicia, su rectitud en relación con todas las personas, su santidad, la separación exclusiva de nuestra vida completa para Dios. Gracias por su alegría. Muy bien. Amados, entonces, para terminar esta parte, porque aquí, como ven, ya se nos terminó el tiempo. Nuestra realidad como hijos de Dios no es de sustituir pensamientos malos por pensamientos buenos, ni de darte golpecitos en la cabeza para dejar de pensar lo que piensas, sino de que entres en esa realidad, en ese proceso de renovar el espíritu de la mente. Y quiero dejarte con esto, porque la mente de Cristo no sustituye tu mente. Tú sigues siendo hombre, tú sigues siendo ser humano y sigues teniendo mente. La mente de Cristo no sustituye tu mente humana, la gobierna. Y es esto lo que vamos a considerar en la próxima enseñanza. Así que, amados, vamos a finalizar acá. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Luego me reclaman que por qué no digo preguntas. ¿O todo bien hasta acá? Vean que es la primera parte. Vamos a ver justamente cómo esto afecta todo lo que somos.
Estamos ahorita viendo quizá la parte teórica de este asunto. Vamos a ver cómo esto afecta realmente todo lo que nosotros somos. Cómo es que entramos en ese proceso de renovación de la mente, cuándo, cómo ocurre y los efectos que produce en nosotros. En la próxima clase. Así que después del almuerzo, no se vaya a ir. Se queda por acá y seguimos creciendo. ¿No hay preguntas, dudas? ¿Cómo saber que vamos en ese camino correcto De renovación. de renovación? Sí, que sepamos que no es esto de estarle dando vueltas, pues que lo controlo un tiempo y después vuelve otra vez. Pues ¿cómo sé que yo... ¿Cómo sé que estoy ya participando de esa realidad? La próxima enseñanza lo vamos a ver.